porque eso está ahí. Así que hacia adelante. Hoy yo estoy contento por muchas cosas, porque esta celebración ha sido linda y quiero primeramente felicitar a los hermanos dominicanos que son de nuestra congregación y a los que vendrán también. Y ha sido una celebración linda, el orgullo dominicano, claro que sí. Y el viernes nos gozamos, pero muchísimo. Y estuvo con nosotros también el obispo Leovigildo Gómez Adrover. Y yo creo que vamos a establecer siempre estas fechas. Estas fechas las vamos a establecer y las vamos a celebrar todos los años. Todos los años. Como celebramos la puertorriqueñidad, vamos a celebrar todos los años el orgullo dominicano. Porque este es un lugar para todos. Eso es algo que hemos dicho siempre en esta casa. Y hoy pues le pedí al hermano Reinaldo Gómez Adrover, que es hermano del pastor Leo, que estuviese con nosotros, y me alegré muchísimo cuando aceptó la invitación. Hermano Rey, ha sido una bendición. Y yo doy gracias al Señor porque yo vi muchas promesas que Dios les habló a esta gente cumplirse, pero me tocó a mí la bendición. Me tocó a mí la bendición. Y yo simplemente, ¿verdad? Me tocó estar cuando empezaron a cumplirse las promesas que Dios les había dado a ellos sobre Hill Brother. Hermano Rey, venga, déjese usar. Por donde tú quieras. Hermano Rey me mandó a hacer unos exámenes hace unos meses atrás, ya me toca hacer otro, pero entonces como salí alto del colesterol me dijo que le bajara la chuleta. Entonces estoy bregando con eso, estoy portando, no me estoy portando bien, pero está bien, pero voy a bregar, lo haré algún día. Déjate usar. Que Dios le bendiga, hermanos. Mi hermano Leo y yo nos parecemos, pero en la voz nos parecemos mucho. Ya ustedes lo han escuchado a él, ¿verdad? Sí. Pues Alex me llamó, me dijo que viniera. Yo le dije, Alex, yo hace varios años que no hablo. Tú te arriesgas. Me dijo, si tú te arriesgas, yo me arriesgo. Que el Señor les bendiga, hermano. Yo quiero que ustedes me tomen de la mano y vayan conmigo a un lugar que yo los quiero llevar, pero tenemos que ir todos juntos, ¿no? Porque yo no tengo el don de ser claro para el que no quiere estar atento. Quiere decir que tómenme de la mano y síganme, concentrados y con calma, y vamos a llegar a donde yo quiero llevarlos. Miren, en Romanos capítulo 12, el verso 16, dice: asociándoos con los humildes. Ustedes habían leído ese verso, ¿verdad? ¿Lo habían leído? Asociándoos con los humildes. Ahora, aquí no habla de humildad, no es humildad como virtud cristiana. No, si nosotros leemos las versiones en inglés, dicen que esos humildes de lo que habla ahí
son la gente común, a nosotros. La versión en inglés se refiere al estrato bajo. Los humildes se refiere a los desposeídos. Los humildes se refiere a los perdidos en el anonimato. Usted y yo. Entonces, eso es asociarse con los humildes, según ese texto. Asociarse con los humildes es hacer causa común con los que no tienen ni las fuerzas para ser buenos cristianos. Esos son los que tienen hambre, pero de ser bueno, hambre y sed de justicia, hambre y sed de ser bueno. Y si tú tienes hambre y sed de ser bueno, es porque no eres bueno, pero tienes hambre y sed y a Dios le basta con eso. Entonces noten ustedes que Cristo nació en un pesebre, que es un lugar propio para los animales. Y Él nos dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ustedes saben que en la antigüedad la Biblia habla mucho de siervos, de los siervos. Los siervos, habían diferentes tipos de siervos que eran esclavos, ¿no? ¿Ustedes han leído eso en los libros de historias? Estaban los esclavos muy inteligentes, que eran los que educaban a los hijos de los amos, ¿no? Entonces estaban también los esclavos que se dedicaban al ganado. Estaban los esclavos que hacían las tareas del hogar. Pero entonces los que eran torpes, los que eran muy torpes, como la gente andaba en chancleta y llegaba con los pies sucios, pues el dueño de la casa, cuando tenía un invitado, tenían una palangana para lavarle los pies, y esos torpes era lo que utilizaban para lavar los pies, ¿no? Los torpes de los que Isaías hablaba. Dice Isaías que los torpes no se extraviarían del camino. Qué cosa bella, ¿verdad? Wow. Es más, dice Isaías, ¿usted no ha leído eso? Por más torpe que sea, no se extraviará del camino. Por más bruto que sea, no se va a extraviar del camino. Entonces, ejemplo os he dado. Por eso Cristo se hizo esa clase de esclavo, esa clase de siervo, que era el esclavo torpe, que le decían el esclavo de la quinta categoría, el más bajo. Y Cristo se hizo esclavo de quinta categoría. Entonces, según Isaías, esos torpes eran los redimidos de Jehová, que vendrían a Sión cantando. ¿Se acuerdan del coro que dice: volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando? Cámbienlo: volverán los torpes de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus. De esa gente que está hablando, ¿no? Y esto lo ilustra bien cuando yo era niño, escuchaba un merengue dominicano, ¿no? Que decía que cuando llegáramos, merengue secular, cuando llegáramos todos ante el gran trono blanco del Sia, ese merengue inspirado en ese verso decía:
los limosneros del mundo entero vendrán bailando un merengue ripiao. Que eso le falta, un merengue ripiao también. Hubo uno de los padres de la iglesia que le fueron al Estado a pedirle dinero. No, que tienen que darnos dinero de los tesoros de la iglesia. Y lo llevó a los barrios pobres de Roma y le enseñó las masas desposeídas y le dijo: mire los tesoros de la iglesia. Y en el libro de los Hechos lo vemos, que los apóstoles al principio decían que tenían favor, ¿para qué? Para con todo el pueblo. Entonces uno de los padres de la iglesia, que se llamaba, que yo les recomiendo que consigan ese librito, fue escrito en el año 160 después de Cristo, Quinto Florente Septimio Tertuliano. Tertuliano le dicen. Y él escribió un libro que se llama Apología contra los Gentiles. Y déjeme leerle un parrafito de ese libro. Entonces está hablando de la práctica de la reunión de los cristianos. O sea, a principio casi de que esto empezó, ¿no? Dice: en esta congregación, déjeme saltar y leerle. Dice: si en el arca se pone algún dinero, le dice él a los gobernantes, no es tributo del honor ni precio con que la dignidad cristiana se compre o se redima, sino voluntarios donativos de los congregantes, que cada uno da una monedilla cada mes, o cuando quiere o cuando puede, o de la manera que quiere. Dice el que la donación es graciosa, o sea, gratuita. Esta suma es el depósito de la piedad. De allí se saca, no para gastos de banquete, ni para bebidas desordenadas, ni para voluntarias glotonerías, sino para sustentar y enterrar pobres, para alimentar niños y niñas huérfanos de padres y de hacienda, para viejos que no pueden salir de casa, para los que padecen naufragio, para los presos en las cárceles, para los desterrados de las islas, para los condenados de las minas, que son ahijados que cría la iglesia, dice él. Entonces, ustedes ven cuál era la labor de la iglesia. Eso eran los humildes de la iglesia, ¿no? Entonces, miren, decían los egipcios que la sabiduría se encuentra es en la casa de la carbonera y de la molinera, porque entre los humildes donde se encuentra la sabiduría. Ahí es que Dios se mueve. Y yo lo voy a mostrar ahorita. Dios se mueve entre los humildes. Es en el pueblo que Dios se mueve. Es entre nosotros. Hay tesoros escondidos dentro de nosotros. Yo he visto gente pasar 40 años, lo he visto en una iglesia, nunca le pusieron un micrófono en sus manos, y ya viejo nos dimos cuenta que eran grandes predicadores y lo perdimos. Yo conocí un hermano que nunca en mi vida he visto un evangelista como ese. Una cuarta parte de la gente de la iglesia la llevó él a la iglesia. ¿Y qué pasó? Un hombre perdido en el anonimato de la vida. Llevaba el carrito cayéndosele lleno todos los domingos. A veces no podía ir porque se le dañaba. ¿Y qué pasó? Nadie, mira, yo le hubiese comprado una guagua. Pero son tesoros que nos pasan por alto. O sea, se concentraron más en que, podré decirlo por el micrófono, no importa,
que le gustaban mucho las mujeres. Entonces se concentraron en eso. Y eso le hizo perder de vista el don que el hombre tenía. Porque ahora digo yo, pues para que le gusten los hombres, que mejor le gusten las mujeres, ¿verdad? Porque ¿en qué estamos? ¿Por qué? Porque pasan desapercibidos, ni cuenta se dan, porque están muy envueltos con la gente importante. Entonces nos pasa desapercibido de que ahí hay un apóstol, de que ahí hay un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. Porque ahora les pregunto yo a ustedes, ¿quiénes son tus ancianos? Los líderes del concilio. Tus ancianos están ahí. ¿Quiénes son tus ancianos? Los que ustedes le dan título. Hay muchísima gente que ustedes no le han dado título de diácono y son diáconos en la iglesia. Hay evangelistas, pastores, maestros, entre ustedes. Ahí es que Dios se mueve, entre ustedes. Primero Corintios 12:22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Eso dice la Nueva Traducción. Hay un médico inglés que lo ponía, el doctor Lloyd Jones, que yo les recomiendo que lean sus libros, que lo ponía de esta forma que yo les voy a decir. Miren, ustedes han escuchado hablar de un señor que se llamaba Naamán. ¿Han escuchado? ¿Alguno ha escuchado hablar de ese señor? Naamán. Pues si usted no ha escuchado hablar de ese señor, yo los invito a leer las escrituras del Antiguo Testamento y se va a encontrar con él. Dice la Biblia que Naamán, dice, era general, oigan esto, general del ejército de Siria, varón grande delante de su Señor, oigan, y lo tenía en alta estima, que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Oye, fíjense cómo va esa gradación, lo lleva casi a la perfección. Pero hay un detalle. Hay un detalle terrible. Era leproso. Y eso era una ignominia, eso era una injuria. Acuérdense, esa gente tenía que salir con un canto: soy leproso, anunciando eso era el que le daba lepra, eso era terrible. Entonces, lo primero que nosotros deducimos de este pasaje es que la vida de este hombre estaba estropeada. Escuchémoslo. Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Y esa es la cita. Un hombre al que el rey ha honrado, dice ahí, porque era un hombre destacable, con capacidades y funciones naturales, responsable de grandes proezas.
y con gran éxito en sus campañas. De modo que era varón grande delante de su Señor. Tal como leemos de él, parece estar ascendiendo paso a paso. Casi lo llevamos a bordear la perfección. Entonces luego llega la pequeña palabra pero leproso. Entonces, todos somos conscientes de eso, de que hay algo que estropea la vida. Ninguno de nosotros estuviese aquí de no ser por el hecho de que sabemos que había algo que estaba estropeando nuestras vidas. Entonces, este pero que dice aquí, fatal, parece abrirse paso. Todo el mundo es como este Naamán de Siria, que el mundo nunca ha sido tan maravilloso, pero la lepra ha estropeado la vida de la gente, porque siempre hay una mosca en la sopa. Mire, ¿recuerdan ustedes el libro de Esther? ¿Recuerdan a Amán? No Naamán, Amán. Era el favorito del rey Asuero. Qué palabra, qué ilustración de vida, eso de Amán. Era varón grande ante su Señor y honorable, porque por medio de él el Señor había liberado a Siria. También era un hombre de gran valor, pero era leproso. Naamán. Y eso lo estropeaba todo. Entonces el problema de Naamán no era solo que su estado desvirtuaba todo lo que tenía, sino que su estado le hacía desgraciado. Era un varón grande ante su Señor, un hombre de gran valor, un hombre de gran éxito, pero este hombre era leproso. Entonces el hombre no puede afrontar este problema, y esa es la esencia de la historia de Naamán. Obviamente, cuando nosotros leemos el pasaje, este había ido a su médico, y no solamente a su médico, a todos los médicos, y todos habían hecho lo posible, pero Naamán sigue padeciendo y la enfermedad empeora progresivamente. No se puede hacer nada por él, dice el pasaje aquí. Y dice que aún los reyes estaban confundidos, porque habían buscado lo mejor, porque ese hombre había que curarlo. Entonces ahí tenemos a su propio señor, el rey de Siria. Habría hecho cualquier cosa por su favorito, Naamán, pero no había podido hacer nada. Entonces oye hablar de alguien en Israel que puede sanar, y entonces él dice: muy bien, yo le voy a escribir una carta a mi hermano, el rey de Israel, y le daré a Naamán: no me suelten, que yo no voy para donde ustedes creen que yo voy. No me pueden soltar. Así pues, el rey escucha que alguien en Israel puede sanar. Sí, se acuerdan de la historia, ¿no? Dice: le voy a escribir una carta a mi hermano el rey y le enviaré a Naamán. Entonces Naamán parte, y de pronto se encuentra ante el rey de Israel con una carta del rey de Siria pidiéndole que le cure. Pero ven acá. Entonces escuchen la respuesta. Lleva una carta y le dice: cúrame a Naamán. Pero ven acá.
Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Consideren ahora y vean cómo busca una ocasión contra mí. No podía sanarle, como tampoco podía el rey de Siria. Ambos eran absolutamente impotentes, todos los magos, todos los médicos, todos sus grandes hombres, y ellos mismos nada pueden hacer al respecto. Ustedes pueden verlo, hermano, lo pueden ver. Le pinté bien el cuadro de lo que estaba sucediendo. Sí. Entonces el hombre está intentando encontrar una cura, y aquí está Naamán el leproso, nosotros, intentando librarse de la lepra, pero somos completamente incapaces de hacerlo. Entonces, ¿cómo hemos tratado, o cómo ha tratado de librarse este mundo? ¿Cómo hemos tratado de librarnos nosotros? Bueno, con leyes, con reyes, con emperadores, con gobiernos elegidos democráticamente o no democráticamente. Toda la idea del gobierno siendo la misma, en un intento de liberar al hombre de su fatal enfermedad. Entonces nos debe hacer, nos dicen lo que se debe hacer. Los gobiernos nos dicen lo que se debe hacer, pero ellos mismos son incapaces de hacerlo, porque ellos mismos están enfermos. Y aun cuando nosotros hacemos lo que ellos nos dicen, pero no vemos resultado. Entonces, esto no es sino la vieja imagen de Naamán el leproso, a quien nadie podía curar. Entonces, todas esas legislaciones nobles y con buenas intenciones dejan el problema igualito. Entonces, los reyes de Siria e Israel fracasaron por completo. Buscaron lo mejor del reino. El problema era evidentemente demasiado profundo para ellos, demasiado misterioso. La enfermedad era demasiado terrible y los medicamentos eran inadecuados. ¿Por qué? Porque el hombre desconoce la forma de tratar el problema. Entonces aquí tenemos este gran hombre que padece de la lepra, lo ha intentado todo ha fracasado, empieza a sentirse completamente impotente, pero ahora iba a conseguir un remedio. Estaba ahí, había un remedio a su disposición. Pero estas grandes personas desconocían por completo el remedio, lo desconocían por completo, no sabían nada de ese remedio. Y la solución estaba allí. ¿Quién era la solución? Eliseo. No me suelten, que yo no voy para donde ustedes creen que yo voy. Entonces, y aquellos grandes reyes que buscaban una solución no se habían dado cuenta que la solución había estado junto a ellos todo el tiempo. Una solución absoluta, un remedio seguro. Pero nos pasó desapercibido. No nos damos cuenta. Como decía el profeta, ¿no hay algún médico? ¿No hay bálsamo suficiente en Galaad para la herida de la hija de mi pueblo? ¿No hay algún médico en alguna otra parte? ¿No hay un astrólogo en algún sitio
No hay otro rey. Entonces, eso es lo que muchas veces estamos pensando. No estamos conscientes del hecho de que la respuesta ha estado a nuestro alcance todo el tiempo. Y lo pasamos por alto. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por las grandes cuestiones. Lo pasamos por alto. No estamos interesados. Nosotros no estamos interesados en nada pequeño. Todo debe ser a gran escala. No importa de qué se trate. Todo debe ser a lo grande. Porque eso es lo que nos enseñan desde pequeños. Hemos sido condicionados a eso. Está tan orgulloso de sí mismo que no hay nada adecuado, salvo una gran solución. Y siempre la está buscando. Miren, la viruela mató más de 70 millones de personas. La viruela, muchachos, a los más jóvenes, había una enfermedad llamada viruela que mataba a la gente, no la varicela, viruela. Y se descubrió una vacuna contra ella y fue erradicada del planeta Tierra. ¿Y quién se dio cuenta? Un muchachito perdido en el anonimato de la vida que vio una lechera ordeñando la vaca y se le formaban unas burbujas en la mano, igualita a la de la varicela, y a ella no le daba varicela. Una ordeñadora de vaca. ¿Y quién iba a estar pendiente de una ordeñadora de vaca? Pero había un joven, un médico cristiano llamado Jenner, que dijo: Dios, pero mira, la ordeñadora de la vaca no le da la viruela. ¿Y por qué? Porque a las vacas le daba un tipo de viruela más suave que a la de los humanos, pero era la misma viruela. Y entonces él dijo: pues déjame sacarle un poquito de líquido de las vesículas esas que le salen en la mano a la ordeñadora, y vamos a ponérselo en experimento a un niño. Y el niñito se llamaba Jaime, el hijo de su jardinero, y se enfermó de viruela. Y él sacó el liquidito, inyectó al nene remedios. Se acabó empezaron. Ahí surgió la palabra, ¿qué? Vacuna. ¿Por qué? Porque viene de la vaca. Un hombre perdido en el anonimato de la vida. Entonces estos dos reyes están preocupados por grandes asuntos de Estado. Piensan en términos grandes, ejércitos, grandes victorias. ¿Qué es lo que necesitamos? Un gran hombre de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Un gran siervo. ¿Qué es lo que necesitamos? Un gran ministro. Señores, no existe el gran siervo. Entiendan eso. Si es siervo, no puede ser grande. Porque ¿qué es un siervo? Un esclavo. Y si es siervo, puede ser grande. Entonces eso como que no pega. Como que eso no pega. Gran siervo. Gran ministro, no pega. ¿Dónde viene la palabra ministro? ¿Alguien se acuerda? La palabra ministro es una palabra latina que viene de la palabra mini. Servidor, pequeño servidor. Bueno, pues el grande. No, pues un gran ministro. Sí, un pequeño servidor. Pero a nosotros nos gustan las cosas grandes. Y por eso nos tropezamos siempre. La cosa grande trae tropiezo. Ahora, escuchen bien para que no se me pierdan, ¿eh? Van de la mano conmigo, me están siguiendo.
Pero yo no voy para donde ustedes creen, ¿sabes? Escuchen bien. Elías era tan espiritual. Ay, Dios mío. Esto sí que yo quiero que ustedes se concentren en esto. Y no se les olvide eso jamás. Y cuando lleguen a sus casas, escríbanlo en sus Biblias. Elías era tan espiritual y está envuelto con los reyes que se ha desconectado de los torpes. ¿Sí? O sea, Elías estaba tan envuelto con los reyes que se había desconectado de los torpes, se había desconectado de los niños, de los perrillos que comían las migajas. El gran profeta estaba buscando la presencia de Dios en el monte, en el río, en las nubes. Y la presencia de Dios está en medio de su pueblo, entre sus perniquebradas. Miren ustedes que cuando tú quieras sentirte más espiritual y acercarte más a Dios, escuche, cuando usted quiera sentirse más espiritual y acercarse más a Dios, no se vaya al monte, ni al río, ni a las nubes, embárrese con las ovejas. Porque lo dice el libro de Cantares. Hazme saber, le dice la esposa, hazme saber, amado de mi alma, ¿dónde tú apacientas el rebaño? Para que yo no ande vagabunda detrás de otros compañeros. Y que ella le dice, si no lo sabe, oh bella entre las bellas, sigue la senda de las ovejas. Gloria a Dios. Lleva por ahí tus cabras. Porque la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Entonces Elías le dice, Señor, pero mira que nada más quedo yo. Se había desconectado de las ovejas. Nada más quedo yo. Entonces Dios le dice, no, yo habito en medio de mi pueblo y todavía tengo 7,000 ovejitas que no han doblado la rodilla ante Baal. Y entre esas ovejitas había un bueyero, un perdido en el anonimato de la vida, que se llamaba Eliseo. Pero no era un hombre importante, porque un bueyero es un hombre importante. No, un hombre importante. Se llamaba Eliseo. Sucede que una sierva, una esclava, había sido capturada en una refriega con Israel. Pero a un rey no le importa una insignificante esclava. Es más, yo quisiera saber cuántas veces ustedes han oído hablar de esa insignificante esclava. ¿Por qué importa una insignificante esclava entre los reyes? ¿Cómo iba a importarle? Eso era ridículo. ¿Qué sucedería si un hombre fuera al rey y le dice, mire, su majestad, en la última batalla nosotros capturamos una insignificante esclava? Sería expulsado de la corte y probablemente despedido. ¿Qué es una sirvienta para un rey? Y la solución estaba ahí. Los reyes preocupados por las grandes cuestiones, y a veces somos así. Nosotros nos la pasamos el tiempo creando comisiones.
La comisión, buscando algo grande, maravilloso, extraordinario, algo completamente nuevo, algo inaudito. Eso es lo que nos interesa. Y no ve la solución que está a tu alcance, la única solución verdadera. Porque esa solución es completamente distinta a toda la que tú has imaginado. Y mire, me gusta la forma en que lo expresa la Biblia. Oigan esto. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchachita, dice el original, una adolescente, una nena, la cual servía a la mujer de Naamán, una muchachita, una muchacha joven. Nadie sabía nada de ella, era demasiado insignificante. Alguien que no le importaba a nadie. Porque ahí está la gloria de este evangelio. Que los grandes buscan a los grandes reyes. Puede que los reyes proporcionen una cura. Envíen al leproso al rey de Israel pidiéndole que le cure. Pero la respuesta está aquí. En la joven sierva, en la criada desconocida que le sirve a la mujer de Naamán. Así que la respuesta al problema no estuvo en el palacio, ni en la corte, ni en los cortesanos, ni en los aduladores. ¿Está dónde? En la cocina. Así que la cocina es importante ahora, pero antes no. Antes la cocinera era el lugar más bajo y humilde de todo el orden establecido. Eso ha cambiado, ¿no? Una cocinera. Entonces, ustedes ven estas grandes dinastías, como los Egipto, Babilonia, Siria, los caldeos. Ahí están los grandes capitanes, astrólogos, sabios. Entonces, esta gente es lo que despierta en el interés de nosotros y del mundo secular. Pero la verdadera clave de la historia del mundo se encuentra en la minúscula e insignificante. Ese es el camino de Dios. Lo minúsculo y lo insignificante. Siempre es alguna persona inesperada, humilde, sencilla, que una persona que no parece contar con en absoluto la que tiene la solución. Entonces, ustedes recuerdan la historia de José. José en Egipto, ¿no? Nadie tiene la respuesta. ¿De dónde proviene la respuesta? De un preso. ¿Quién es? Un adolescente, un muchachito, un jovencito, que vendieron unos mercaderes ambulantes, unos tratantes de esclavos, vendieron el muchachito. Y lo mismo se ve en la historia de David y Goliat. ¿Quién fue? Un nene, un muchachito, alguien insignificante. Un muchachito pastor que se llamaba David, que no podía andar con la armadura que le habían facilitado, ni manejaba la espada, pero sabía tirar piedra. Era un experto en eso, ¿verdad? Y eso, a Dios lo que le basta es eso, una insignificante piedrita, como tú. Entonces, hermano, ese es el mensaje de la Biblia. Recuerden que la Escritura dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces había un lugar
donde nunca pensaron mirar. Belén, una de las ciudades más despreciadas de Judá, ¿sí? El Salvador del mundo. ¿Dónde tenía que nacer? ¿Dónde tenía que nacer? En Jerusalén. Entonces, en el capítulo 2 de Lucas leemos de cómo el pueblo iba a censarse y a pagar sus impuestos. Y todos hablaban de política, de impuestos, y cómo esto puede corregirse, cómo podemos corregir aquello. Y no lo sabían, pero el Salvador del mundo estaba al punto de aparecer en medio de ellos. Y no estuvieron dispuestos a abandonar la posada para dejarle sitio a una mujer a punto de dar a luz. No, nosotros no nos vamos a salir. De modo que tuvieron que pasar la noche en el establo. Y fue allí donde nació el Hijo de Dios, en aquel lugar insignificante. Un pequeño bebé desamparado en un pesebre, junto al ganado, entre la paja. Esa es la respuesta. Los reyes no sabían nada de él. El pueblo lo desconocía. Los filósofos no estaban al tanto, seguían buscando algo extraño, ¿sí? Nuevo, algo maravilloso. Pero fue allí. Y siempre ha sido así desde el principio, que en lo insignificante, la insignificante sierva, lo desconocido, lo inesperado. Ahí está la respuesta. No. La salvación no se obtiene en la cocina y en los establos, dicen ellos. Nosotros queremos algo grande, queremos algo grandioso. Entonces, miren ustedes de ese hermano Tertuliano que yo le leí al principio. Consideremos esa iglesia como era al comienzo, la iglesia primitiva. Un puñado de hombres desconocidos, normales, trabajadores, pescadores, esclavos, el común de la gente. Entonces, nuevamente los sirvientes, no las personas del palacio imperial, los sirvientes, las personas de las catacumbas, tuvieron la solución que los emperadores desconocían y que no podían ver. Entonces solo hay una solución para el problema, y este mensaje, y es este mensaje del Evangelio. Esa es la única solución. Entonces solamente la despreciada, la ridiculizada, el ridiculizado, hermanito enamorado, mujeriego, eso es lo que Dios escoge, lo que nosotros rechazamos. Entonces, ¿qué importa eso? Que el mundo nunca haya escuchado de nosotros. ¿Qué importa? Nosotros somos la sierva, la minoría desconocida, despreciada, el pequeño remanente que permanece. Pero nosotros tenemos una respuesta para el problema. Nuestro testimonio. Entonces, ese testimonio es el mismo que dio la pequeña sierva de la que yo le sierva a su dueña. Porque nosotros no decimos que podamos curar al mundo, pero sabemos que el poder de Dios lo puede hacer. Y entonces, eso es lo único que sabía esta muchacha. Ella no podía curar la lepra, pero ella sabía que había un remedio. Dice ella: si tan solo mi Señor pudiera someterse a este poder, su lepra se curaría. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo desde este lugar. Nosotros estamos dando testimonio de esto. Que cuando el mundo venga a entender
que por medio del hombre es imposible. Entonces nosotros decimos, mas para Dios no, porque todo es posible para Dios. Dice Marcos 10:27. ¿Por qué? Porque este mensaje cristiano es capaz de erradicar la maldad, de limpiar a los hombres. Este mensaje cristiano es capaz de purificar. Este mensaje cristiano es capaz de restaurar la piel dañada. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, decía el apóstol, para salvación. Así que hay un remedio absoluto, que es el remedio de Dios. Hay un poder. Y la humilde muchacha pudo testificar de aquel poder. Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria. Entonces, hermano, yo estoy aquí para señalar a una persona. Decía el apóstol Pablo, predicamos a Cristo y a este crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. Solamente tenía que ser una cosa en lo profundo de tu enfermedad y en el sufrimiento, que fue lo que nosotros hicimos. Acudir a Jesús. Él puede eliminar tu culpa. Entonces, ¿qué yo quiero decirle? Que ustedes ven que siempre nos hablan solamente del gran profeta Eliseo, que le mandó a Naamán a que se zambullera 7 veces al río y que saliera. Pero ¿quién habló de esta muchachita desconocida e insignificante? Y eso somos nosotros. Hasta aquí es que yo quería traerlos a ustedes. De que Dios se mueve en medio de su pueblo, que es en medio de nosotros, que está su presencia. Usted me da su nombre y yo podría decirle que yo nunca he visto un cruzacalle de usted en ningún sitio. Ni he visto sus nombres en la... No, porque es a usted al que Dios quiere. Es a ti, sierva insignificante, que Dios quiere. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo tú te acercas a Dios? ¿Cómo te acercas a Dios? Acercándote a tu hermano. Acércate a tu hermano. Déjate de estar buscando cucaramácara que no existen. Deja de estar creyendo andróminas y cuestiones. El mensaje del evangelio es sencillo. Cristo y este crucificado. Miren, ya con esto termino. Los cristianos primitivos se salvaban creyendo que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Nada más. ¿Tú crees que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos? Sí, eres salvo. Y nosotros añadimos tantas andróminas que ni las entendemos. ¿Usted se cree que yo me aprendí cuando yo era muchacho todos esos órdenes de resurrecciones, del apocalipsis y hasta el tamaño de las orejas en centímetros? Entonces, eso a mí se me ha olvidado todo. ¿Qué provecho trajo eso a mi vida? Porque el mensaje del evangelio es sencillo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, ¿eso es insignificante? No, eso es grandioso y poderoso, pero está expresado por alguien insignificante, por alguien perdido en el anonimato de la vida, con un gran mensaje.
Y alguien te va a escuchar. Bueno, dice que el que escuchare, ese será salvo. Dice que ¿quién es el que va a ser salvo? El que cree. ¿Quién? Todos, ¿no? El que cree. Hermano, ese es el problema de poner a predicar a alguien que tenía varios años que no predicaba, que después habla demasiado. Yo creo que este es el mensaje más largo que yo he hablado en mi vida. Que el Señor le bendiga. Dios es bueno, vamos a estar en pie. Y como ya a Rey esto es algo, Rey, que yo le digo a los hermanos, por ejemplo, que tienen mucha ausencia. Pues una vez llegan, le decimos: hoy se te borraron todas las ausencias. Porque cuando tú vienes al Señor te borran todos los pecados. Entonces hoy se te acaban de borrar todos esos años sin predicar. Así que como ya hoy se borraron, prepara el próximo, que te vamos a dar fecha hoy mismo. ¿Cuántos dicen amén? En el lío que se metió este hombre y no lo sabe, amén. Y Dios es bueno. Yo creo que nosotros hemos creído en eso. Mira, este es el lema de este año de nosotros. Cuán hermosos son los pies, no los estudios, no los grados, no, los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y Rey, ¿tiene pies hermosos? ¿Tiene pies hermosos? ¿Tiene pies hermosos? Y cuando tú sabes que por eso fue hermoso claro que yo ahora me gustaría que Rey viniera y nos diera testimonio. Nos diera testimonio, porque yo siempre diré lo mismo, que la teología, toda la teología es debatible. Hoy en día es más fácil que sea aún más debatible, pero lo que Dios ha hecho en tu vida es innegable, es innegable. Y a nosotros nos cautivó la noticia que entendimos. Después nos empezamos a complicar, pero la noticia que entendimos. Yo quiero hacer una invitación. Si alguien hoy ha venido a este lugar y ha estado apartado del Señor, o no le ha entregado su vida al Señor, si usted ha venido así, pues yo voy a decirle algunas cosas que son muy complicadas de entender. Una de las cosas complicadísimas de entender es que Él no vino a llamar a justos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Eso es difícil de entender. Pues nosotros los puertorriqueños pensamos que primero hay que escamar el pez y después pescarlo. Pues Jesús lo hizo diferente. ¿Ves? Él dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Eso es bien difícil de entender también. Él dijo algo difícil de entender: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso es difícil de entender. Creo que es difícil de entender porque veo a la gente resistiéndose a venir. Aun cuando Él dijo que no iba a echar fuera al que viniera. Y dijo más, dijo: el que venga trabajado y cargado a mí, yo le haré descansar.
Qué difícil es eso. ¿Cómo tú has tratado de buscar un descanso, pero no has ido a aquel que lo tiene disponible? Si tú has estado apartado del Señor, o si no le has dado tu corazón a Cristo, hoy tu nombre puede ser inscrito en el libro de la vida. Nosotros los evangélicos nos hemos inventado 20 formas para que la gente venga a Cristo. Por ejemplo, que no lo dice la Biblia, que tiene que pasar al altar. Eso no lo dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia, que el que confiese a Jesús delante de los hombres, Él le confesará delante de los ángeles de Dios. Eso sí lo dice la Biblia. La Biblia no dice que levante la mano, ni que pase al frente, pero como nosotros queremos ver una acción natural para mover una espiritual, lo que sí dice la Biblia es que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. Va a haber un juicio, por eso hay que creerlo en el corazón. Si usted ha venido apartado del Señor, si usted no le ha entregado su vida al Señor, pues yo voy a hacer una oración. Voy a hacer una oración y usted repítala. Haga esta oración conmigo. Yo lo único que te puedo decir es que un día yo estaba en un tratamiento psiquiátrico y escuché a alguien decir esto que yo te estoy diciendo. Y cuando hice esa oración, cuando terminé de hacer esa oración, recibí un milagro de Dios. Recibí un milagro de Dios. Y al otro día fui a ver al psiquiatra para decirle lo que me había pasado. Aun cuando tenía a una sirvienta en casa que me lo podía decir, pero yo fui a donde el psiquiatra igual. Hice igual que esta gente. Siempre uno prosigue haciendo errores. Y le voy a pedir a la iglesia que nos ayude a hacer esta oración. Si usted hoy necesita recibir a Cristo, yo quiero invitarle. Y la iglesia, ayúdeme a hacer esta oración. Ore conmigo. Padre bueno, te doy gracias porque en este día te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración y ha creído, además de ser salvo, ha sido sellado con el Espíritu Santo. Eso lo dijo Pablo. Yo solo repito lo que dice el libro. ¿Ve? Lo demás nos va a dar trabajo entenderlo en el camino. ¿Por qué? Porque el libro sigue siendo un misterio. Aun cuando Pablo dijo 20 veces que el misterio se había revelado, sí, se reveló. Pero a nosotros nos irán dando arroz con leche poco a poco para que eso tenga efecto en nosotros. Si usted recibió al Señor Jesús, pues no tiene que apuntarse en ningún lado, pues su nombre lo escribieron allá arriba sin usted dárselo a nadie, pero allá arriba lo anotaron. ¿Está bien? Y dice la Escritura que era necesario que ese libro esté ahí. ¿Ves? Eso es algo bello y es tremendo. Quisiera decirte 20 versos, pero te los voy a resumir. Sigue viniendo. No dejes de congregarte, como dice la Biblia, para que te sigas alimentando. Esta es tu casa. Aquí tenemos 300 problemas y tú vas a ser otro que se va a sumar. Bienvenido. No importa. ¿Está bien? La gente perfecta te la vas a encontrar en el cielo. Y entonces te vas a encontrar con nosotros mismos allá. Y que trátanos como los perfectos del cielo. Amén. Y creo que el Señor, entre otras cosas, te dijo o me dijo que el milagro está cerca. El milagro está cerca, que las respuestas están cerca. A veces te las está dando un árbol y a veces te las está dando hasta un perro ladrando y uno no escucha, atribulado. Doctor Reinaldo Gómez, mira lo que me predicó esta niña. ¿Dónde está Yara? Con los niños.
Bueno, una niña con los niños. Pues aquí predica todo el mundo. Pues la Biblia dice que un niño nos pastoreará. Pues esa niña predicando un día dijo que la iglesia es una célula de la iglesia eterna de Jesucristo. Yo tuve que salir de ahí a una enciclopedia, a una biblioteca, a entender todo eso. Pero eso no lo dijo una niña. Y digo esto porque yo estoy feliz de que nosotros podamos ver y podamos disponer nuestro corazón para cuando vengan uno de estos jóvenes o uno de estos viejos, el corazón esté dispuesto a recibir una dirección sencilla. ¿Ves? La sabiduría, el poder estaba en los reyes, pero la sabiduría estaba simple. Por eso Salomón dice que está gritando por las calles. Manténlo simple. Manténlo simple. El viernes Miguelito vino y lo que contó fue lo que le ha funcionado. La buena noticia es lo que te ha funcionado a ti de Jesucristo. No lo compliques. Jesús sanó un ciego y el ciego dijo: qué sé yo, si el tipo es profeta, yo no sé si de dónde viene. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y Jesús se lo encuentra después y le dice: oye, ¿y tú crees? Y él le dijo que sí creo, dime quién es. Y lo tenía de frente. No lo compliques. Ve con tus pies bellos y anuncia la paz. Anuncia la paz. Dile a alguien cómo Dios enderezó tu matrimonio. Y de seguro le vas a hablar a alguien que tiene un pie torcido. Dile a alguien cómo Dios lo hizo. Cómo Dios lo hizo. No tiene que ver con nada, con religión. Es la experiencia con Él. Y eso es innegable. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos recibieron algo? No deje ir a Reinaldo sin saludarlo para que... Y salúdelo y dígale: te veo pronto. Que no pasen tantos años. ¿Está bien? Que no pasen tantos años. Porque este hombre tiene mucho que ver con nosotros. ¿Está bien? Y yo no voy a decir las cosas porque yo sé que yo lo voy a decir otro día que él no esté, porque yo sé que él va a sentir vergüenza de que yo diga que él fue el que compró este sitio, que él ha sido a mí me daba gracia porque cada vez que él venía al principio se iba la luz. ¿Tú te acuerdas de eso, Wanda? ¿Tú te acuerdas, Rey? Rey venía y había un lío siempre, se iba la luz, algo pasaba. Qué vergüenza, decía yo. Bueno, pero ahí está. Y ahora nosotros vamos. Y si Alejandra me dijo en estos días: papi, viene la primavera. A mí me saltó algo allá adentro. O sea, la primavera llega después de un tiempo de dificultad, un tiempo fuerte. Entonces prepárate para tu primavera. Prepárate para tu primavera. Prepárate para lo lindo de Dios. Prepárate para que florezcan esas cosas en tu vida. Aleluya. Un tiempo bueno. Levanta tu mano al cielo. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos hoy por medio de tu Hijo Rey, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por hacernos sentir que esta es nuestra casa, Señor. Y gracias por que en esta mañana tú nos haces ver que en las cosas simples encontraremos la profundidad tuya. Que los milagros están más cerca de lo que nos imaginamos. Que las salidas están frente a nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu estrategia. Gracias, Señor. Vamos a salir de este lugar. Pero qué bueno que tú eres omnipresente. A donde vayamos te vamos a encontrar. Y de donde nos tratemos de esconder nos encontrarás tú. Gracias por acompañarnos. Y gracias, Señor, por guardarnos. Este comienzo de semana comenzamos bien porque empezamos contigo. Tú eres lo más importante en nuestra vida. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor sonría ante ti
y te tenga de ti misericordia, te llene de su gozo. El Espíritu Santo se manifiesta en tu vida. Saluda a tu hermano, bendice a tu hermano. Nos vemos el martes, porque el martes también es domingo.